Voy a presentar esta investigación que hemos realizado los autores que veis en pantalla, titulada Recubrimientos de cera púnica, desarrollo de un nuevo sistema anti-graffiti. Para que hablemos términos generales, como pequeña introducción, debemos saber todos qué es un sistema anti-graffiti. Un sistema anti-graffiti consta de dos partes. Primero, un recubrimiento protector que se aplica en los objetos, generalmente edificios, a proteger, y unos materiales y métodos de limpieza adecuados al recubrimiento elegido. Entre los diversos materiales que podemos elegir como recubrimiento protector y que condicionan, por tanto, el método para retirar los grafitis, encontramos entre todas las opciones que hay varias suspensiones de ceras de parafina o microcristalinas, es decir, derivadas del petróleo, en suspensión acuosa. Generalmente los métodos adecuados para retirar los grafitis de los paramentos protegidos con estos materiales, existen soluciones de diversos disolventes orgánicos y el agua caliente a más de 80 grados. Derivado de esta observación, nuestra hipótesis es que la cera de abeja saponificada, que es soluble en agua caliente, puede ofrecer una alternativa ecológica y por tanto sostenible a los derivados del petróleo, manteniendo unas características idénticas. También para introduciros qué es la cera púnica, ¿no? el jabón de cera, tenemos que remontarnos a la literatura de la antigüedad clásica. Vitruvio ya nos habla de la cera púnica cuando habla de la pintura mural y recomienda su uso para proteger los frescos, particularmente aquellos pintados con vermellón, para proteger el color. Plinio el Viejo se extiende aún más y recomienda usarlo también para proteger los cascos de los barcos o los metales. Y por último, tanto Plinio como Dioscórides nos ofrecen una receta en cada uno de sus textos, que coinciden en que tienen que hervirse la cera de abejas en agua salada mezclada con nitro. Que bueno, existe una cierta controversia en torno a qué significa el término nitro, pero gran parte de los autores que han tratado este tema coinciden en que se trata de un carbonato de sodio y por tanto los ácidos grasos libres de la cera quedarían saponificados. Tenemos otros ejemplos similares, no solo en la antigüedad clásica, en los que se ha usado como revestimiento protector la cera púnica o el jabón de cera, como son las pátinas de las esculturas en los siglos XVIII y XIX, los estucos a fuego, en los que se plancha con cera caliente la superficie, con jabón de cera, o el tadelac marroquí. Las propiedades que anticipamos ya en base a las experiencias previas que hay con este material, usándolo para otros fines, podemos determinar que, por lo menos anticipar, que es un jabón soluble en agua dependiendo de la temperatura, es decir, requiere calor para ser soluble, es soluble en disolventes orgánicos también, por su capacidad de formar emulsiones, es termoplástica, puede tener un acabado mate o brillante en función de si se pule o no, y además presenta poca alteración cromática de los soportes en los que se aplique. Por tanto, los objetivos que nos hemos propuesto son obtener una alternativa a los sistemas antigrafiti basados en ceras derivadas del petróleo, a través de este jabón de cera, determinar las propiedades visuales del jabón de cera en cuanto a color y brillo, para empezar, evaluar la efectividad como sistema antigrafiti sobre distintos materiales y mediante distintas técnicas de aplicación de la cera, y abrir nuevas líneas de investigación en torno al material. La metodología que vamos a seguir para esto es la preparación del jabón de cera, su aplicación sobre probetas de distintos materiales como barro, caliza, granito y acero oxidado, es decir, aquellos que encontramos en el patrimonio, en la edilicia convencional, realizar una colorimetría y una brillometría para determinar esos aspectos visuales del jabón de cera, observarlo con luz ultravioleta para ver si presenta fluorescencia y por tanto puede ser reconocible una vez aplicada, y posteriormente ya una realización de grafitis con resinas acrílicas y alquídicas sobre las probetas y un testado de la retirada del grafiti con agua caliente. Bien, comenzando con la preparación del jabón, bueno, es una reacción de saponificación normal y corriente en la que se derritió la cera para hacerla líquida al baño María, se saponificó con lo que llamamos una lejía, ¿no? en jerga jabonera, es decir, una disolución de hidróxido de sodio de 3 gramos en 100 gramos de agua, que es menor a la cantidad requerida para saponificar por completo el jabón. Y bueno, veis ahí cómo la emulsión se produce de manera instantánea y el resultado es un jabón líquido por el exceso de agua que tiene la lejía. Bien, posteriormente se aplicó al 20% el jabón diluido sobre las distintas probetas con 2 métodos. A pincel,
lo que sería en términos más grandes, pues con brocha o con aerógrafo, en distintas probetas, de granito, de barro cocido, de acero oxidado y caliza. Ya pasando a la colorimetría que se realizó una vez estaban secas las probetas, encontramos patrones muy variables, también debido a la heterogeneidad de los materiales, ¿no? Por ejemplo, el granito, que está compuesto por diversas piedras, entonces no da una lectura muy adecuada. El patrón RGB no daba resultados muy concluyentes, pero la saturación, tono y luminosidad sí que nos permitían observar ciertos patrones, ¿no? Que se repetían. Por ejemplo, que se mantiene una constante en cuanto a tono, lo que quiere decir que no aporta un tono adicional la cera sobre los materiales. En cambio, la saturación y la luminosidad sí que presentaban variaciones en las que coincide que la saturación por lo general siempre aumenta, muy poquito, pero aumenta, y la luminosidad baja. Esto, en términos más visuales, en un examen organoléptico, se traduce en ese pequeño oscurecimiento que se hace más evidente en materiales más porosos, como son la caliza y el barro, y son prácticamente imperceptibles en el caso del acero, por ejemplo. Si observamos con luz ultravioleta para ver si presenta alguna fluorescencia, se puede apreciar una cierta fluorescencia oscura, pero muy leve. En cuanto a los resultados de la brillometría, lo que se recomienda para el estudio de superficies mates es la realización de la medición a 85 grados. Su rango es de 0 a 160 unidades de brillo, y si nos fijamos en estas mediciones, la variación es mínima. La máxima que se produce es en el acero, que se produce en 2,4 puntos de 160, con lo cual también podemos apreciar que es una variación mínima. Aunque sí que es verdad que si observamos ya ángulos más rasos las superficies, se puede apreciar un cambio de brillo, una alteración. Pasando al testado de la retirada del graffiti, bueno, se realizaron los grafitis con resinas alquílicas y acrílicas, eligiendo estratégicamente pigmentos que producen una tinción. En este caso, un magenta de quinacridona y un azul de phthalocianina, que tienden a teñir los materiales permanentemente. En cada zona, en cada material, en cada probeta, se practicaron estos grafitis tanto en aquellas zonas en las que se aplicó la cera a pincel, como con aerógrafo, como en zonas que estaban desprovistas de cera. Y bueno, el método para testar la eficacia del revestimiento, la eficacia de la retirada con agua caliente, se hizo en dos formas. La primera, con un tiempo de actuación prolongado de esa agua a más de 80 grados, y la segunda mediante frotación sin más. Viendo los resultados, en el barro podemos apreciar que al ser un material más poroso, en las zonas en las que no había cera o se aplicó aerógrafo, costó más retirarlo y sí que dejó residuos, mientras que en la zona totalmente impregnada por haberla aplicado a pincel, la retirada fue fácil, es más, salía el grafiti, digamos, en laminillas, se desprendía por completo. En la caliza encontramos ese mismo problema, incluso en la zona aplicada con pincel. En el granito, al ser una superficie con un poro más cerrado, fueron eficaces tanto el método a pincel como con el aerógrafo, y sí que se aprecia la diferencia en la zona sin cera, particularmente en el caso del grafiti acrílico, el rosa. Por su parte, en el acero oxidado es donde mejores resultados se apreciaron, viendo el borrón que queda en la zona sin cera y lo fácil que fue retirar el grafiti en las zonas en las que se había aplicado cera, tanto con pincel como con aerógrafo. Como conclusión a este estudio, podemos determinar que la cera púnica altera muy poco el color de las superficies en las que se aplica, especialmente cuando son poco porosas o si se aplican con aerógrafo. También que altera poco o nada el brillo de las superficies en las que se aplica, y que constituyen una posible alternativa a los sistemas antigrafitis basados en emulsiones de ceras del petróleo. Como futura investigación y continuación de esto, queremos hacer un análisis en mayor profundidad de este material, por ejemplo, cómo permite la permeabilidad al vapor de agua o la resistencia que tiene a agentes externos, ¿no? Poniéndonos en un caso real, en cómo quedaría en el exterior. Un estudio comparativo con las ceras convencionales que ya se usan como antigrafitis,
también pruebas sobre otros materiales de la edilicia contemporánea, como el hormigón o la pintura mural, y también, bueno, por la observación empírica que hemos tenido, también hemos observado que tiene cierta capacidad hidrofugante, con lo cual puede ser interesante plantearlo como recurso para este fin. Y con esto terminamos. Muchas gracias.